a un caso más de episodios nocturnos. El brutal crimen de la Dalia Negra, una bella joven descuartizada y un cirujano millonario acusado por su propio hijo. Elizabeth Short era una aspirante a actriz que trabajaba como camarera en Hollywood. La última vez que la vieron conmigo, salía del bar tenebroso hotel Cecil de Los Ángeles. Su cuerpo apareció mutilado y la investigación del detective Steve Holder, que acusó a su padre por el hecho, las pruebas y por que el asesinato sigue impune después de 74 largos años. Elizabeth Short soñaba con llegar a Hollywood y aspiraba a convertirse en actriz. Con 22 años y una belleza impactante, trabajaba como moza en bares y restaurantes de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Fantaseaba con ser descubierta un día cualquiera por alguien importante del circuito del espectáculo. De profundos ojos azules, piel muy clara y pelo castaño ondulado, la joven aprendió a explotar su estilo, buscando tropezar con el destino de la fama que tanto deseaba. Se maquillaba muy bien y se vestía siempre de impecable negro porque le gustaba resaltar su palidez. Elizabeth Short consiguió llegar a la pantalla de los cines, protagonizó películas y documentales, incluso inspiró varios libros, pero nada fue como ella lo había deseado, porque su fama fue después de su muerte. Todo por un sueño. Elizabeth nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Su madre se llamaba Phoebe May Sawyer y su padre Cleo Short. La familia se completaba con 5 hijas mujeres. En octubre de 1930, cuando Elizabeth tenía 6 años, ocurrió el primer hecho que le marcó la vida. Su padre simuló un suicidio, dejó su auto bajo un puente y desapareció rotundamente de sus vidas. Como sufría de asma, la pequeña Beth, que así la llamaban en su casa, pasaba los veranos en Medford y los inviernos en Florida con unos amigos de su madre. Cuando cumplió 19 años de edad, Cleo Short reapareció de manera sorpresiva, pero su esposa no pudo perdonar semejante mentira. Pero Elizabeth, que soñaba con acercarse al cine, decidió mudarse con su padre a Vallejo, California, en 1943. Después de convivir un tiempo, se trasladaron a Los Ángeles. Elizabeth, sin embargo, no estaba demasiado contenta. Se sentía utilizada por su padre, que le exigía limpiar, cocinar y ocuparse de la ropa. No era lo que ella pretendía. Tenía aspiraciones más ambiciosas y entretenidas, como rodar películas. Discutieron y ella terminó buscando trabajo. Cuando lo consiguió, se mandó a mudar. El 23 de septiembre de 1943 fue detenida por la policía. La sorprendieron bebiendo alcohol, siendo menor de edad. Le abrieron una ficha y le mandaron de vuelta a Medford con su madre. Elizabeth estaba decepcionada por el mundo que tomaba su vida. No quería quedarse en la ciudad de su niñez y le anunció a los suyos que iría a probar suerte en estado de la Florida, donde tenía muchos conocidos. Durante 3 años estuvo mudándose de ciudad en ciudad.
cada tanto volvía a Massachusetts para visitar a su familia. Trabajaba como camarera, aunque seguía imaginando un despegue en el mundo del cine y una vida más glamorosa. Fue por esos tiempos que conoció a Matthew Gordon Jr., el que trabajaba en la Fuerza Aérea, y lo destinaron a la India. Después de un grave accidente aéreo, mientras se recuperaba, Matthew le escribió proponiéndole matrimonio. Elizabeth se lo contó a sus íntimos amigos, pero lamentablemente el casamiento no llegó a concentrarse. En agosto de 1945, Matthew murió como consecuencia de esas heridas. A principios de 1946, Elizabeth viajó al sur de California para retomar una antigua relación con el teniente Gordon Ficklin. No funcionó. Gordon se cansó de los desvaneos amorosos de su novia y se volvió a California del Norte. Carolina del Norte. Elizabeth seguía convencida que alguien iba a descubrir. Solo necesitaba un golpe de suerte. Mientras que esperaba el milagro, vivía en los hoteles baratos y pensiones de la ciudad de Los Ángeles. Desparramaba dinero en lo que ganaba, como moza, en maquillajes y ropa. En eso estaba cuando se cruzó con su victimario, el de la muerte fatal. El maniquí roto. El jueves 9 de enero de 1947, Elizabeth Short fue vista en el bar de Hotel Chelsea, el mismo hotel maldito donde desapareció Elisa Lam en 2003 y cuya historia se cuenta en Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil, en la nueva serie de Netflix. A las 10 de la noche cruzó el lobby y salió a la calle. Ya nadie volvería a verla. El 15 de enero, en Valdeoline Park, Betty Bersin, que caminaba con su hija de 3 años, vio lo que parecía ser dicho maniquí partido en dos. Eran las 8:40 de la mañana. Se acercó y espantada se dio cuenta de que en realidad no era un maniquí roto, era un cadáver mutilado y desnudo. En ese momento llamó a la policía. Cuando levantaron los cuerpos, los detectives se percataron de que no había ni una sola gota de sangre en ese lugar. Era totalmente raro. Esa mujer había sido asesinada en otro sitio. Gracias a las huellas dactilares, estaban registradas por una detención ocurrida 4 años antes. La víctima fue identificada con rapidez. Era Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra. Las pericias forenses certificaron el horror de la joven que había atravesado. El cuerpo había sido seccionado por la mitad, en 2 partes, a la altura de la cintura, y le había drenado prolijamente la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas. Le habían arrancado el vaso, el corazón y los intestinos. Tenía mutilado el pezón izquierdo y la panza cortada encima de la entrepierna y lo que vendría a ser en sus miembros. Tenía un trozo de sí misma. Había sido asfixiada. Tenía las piernas fracturadas por los golpes de un bate y las marcas en muñecas y tobillos. Revelaban que había sido maniatada y torturada en vida durante 3 largos días. Sus restos habían sido llevados hasta ese descampado
y lo habían dispuesto de una manera extraña. Tenían sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en el ángulo recto. El asesinato había dejado la huella del tacto de su zapato hundida en la tierra y también las marcas de los neumáticos del auto en que la habían trasladado. En la escena hallaron además una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. La causa de la muerte: la gran pérdida de sangre como consecuencia de las heridas sufridas en su cara y trauma cerebral. Su padre Cleo se negó a reconocer el cadáver y Poe, su madre, tuvo que viajar para hacerlo. Una vez identificados sus restos, fueron enterrados en el cementerio Mountain View en Oakland, California. Ecos del crimen y una llamada sorpresa. El espantoso final de Elizabeth Short conmocionó a la ciudad de Los Ángeles. El misterio sobre su crimen desvelaba y preocupaba a todos. Un poco antes del homicidio se había estrenado la película Dahlia Azul, protagonizada por Verónica Lake. El filme era sobre la desaparición y el asesinato de una joven. Las semejanzas con el caso de Elizabeth y el hecho de que ella eligiera siempre vestirse de negro condujo a la prensa a bautizar como la Dahlia Negra. En su afán de buscar primicias, los medios de comunicación entorpecieron desde el comienzo la labor policial. Las autoridades tuvieron muchos problemas para tomar el control del caso, que se frivolizó al punto de parecer un guión cinematográfico de terror. Las historias que se contaban sobre Elizabeth se volvieron cada vez más extravagantes. Por más que lo que conocían repetían que ella no fumaba, que no tomaba, que no jugaba y que no era una de las chicas malas de la vida. No le hacían caso. Los ribetes exagerados en una historia fantasiosa eran más atractivos y hacían duplicar la venta de diario. El caso jamás resuelto, siguió dando letra por décadas y décadas a las crónicas policiales. Tan lejos llegó su tragedia que hay hoteles de Los Ángeles que sirven cócteles llamados Dahlia Negra, una bebida amarga que contiene vodka y un licor frambuesa color rojo, semejando a la sangre, entre otras cosas. El desconcierto policial y confesiones absurdas. Mark Hansen, dueño de un club nocturno, fue uno de los primeros sospechosos. Había visto a la víctima el 8 de enero y el 9 de enero. Habían hablado por teléfono en el nightclub. Quedaba cerca de la casa donde Hansen vivía con su novia. La pareja había alojado a Elizabeth en reiteradas ocasiones, a pesar de que las jóvenes eran amigas. El hombre reconoció que había intentado, sin éxito, tener relaciones con Elizabeth. También declaró que era cierto que la agenda era suya, pero aseguró que la usaba su amiga asesinada. A esta libreta le habían arrancado una hoja. Todos los hombres masculinos que figuraban en su página fueron investigados. La mayoría contó que había salido con él, pero que cuando se daban cuenta de que Elizabeth no quería tener relaciones, se marchaba. De esa lista, solo 3 habían tenido relación con la víctima. El último había sido Robert Red Manley, un comerciante casado de 25 años de edad. Él relató que la noche del 8 de enero,
la vio caminando por la calle y paró su auto. Elizabeth le dijo que no tenía dónde ir y él entonces la llevó a un motel. Red contó que ella estaba indigestada por algo que había comido y se pasó por la noche en el baño. Afirmó que entre ellos no había ocurrido absolutamente nada. Por la mañana la llevó a la estación de ómnibus para que dejara su valija en consigna y las 6:15 la dejó en el Hotel Cecil, en el centro de la ciudad. Elizabeth le había dicho que ahí se encontraba con su hermana Virginia. Al comienzo de la investigación, Red fue el principal sospechoso, pero su mujer aseguró que él había estado con él la noche del 9 de enero. Además, el hombre pasó el detector de mentiras y el suero de la verdad, que es llamada una medicación psicoactiva que se usa ocasionalmente en algunos casos para conseguir confesiones. Mientras el verdadero asesino seguía enfadado por el accionar policial, escribió varias cartas, más el diario donde se autodenominaba el vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, la policía encontró el bolso, un zapato de Elizabeth Short en un gran techo de basura. Ambos fueron reconocidos por Red. Quedó claro que el verdadero homicida les llevaba la delantera. Había buscado entre el 10 y el 15 de enero la valija de Elizabeth en la estación de ómnibus y le había tirado 2 pruebas en la nariz. Los detectives de homicidios estaban desconcertados. Los sospechosos eran ya 22 y los policías asignados, en este caso, 250. Hubo más de 50 confesiones de hombres y mujeres que pretendían atribuirse el crimen. Cada vez que los medios daban el caso en su portada, la policía recibía tanta información que no podía procesarla. Estaban desbordados al punto de que muchas de las pistas que el público suministró ni siquiera llegaban al oído de los detectives. Estaba claro que Elizabeth había sido retenida durante 3 días en algún lugar fuera de la vista de la gente. La policía creía que podría ser que estuviera en un sótano o una bodega de alguna casa particular. El propio padre de Elizabeth Short fue considerado un sospechoso. Cleo Short vivía a 5 kilómetros de donde se halló el cuerpo. Él aseguró que no sabía nada de su hija desde hace casi 3 años y nada lo incriminaba. Steve Hodel y 2 fotos. Pasó el tiempo y el caso se enfrió a pesar de la presión de los medios. Nada había podido comprobarse. Hasta que en 1999 ocurrió algo impactante. Steve Hodel, un detective de homicidios de la ciudad de Los Ángeles, estaba ordenando las pertenencias de su padre George, que había fallecido poco antes. Guardando uno de los álbumes fotográficos, se topó con 2 imágenes de una mujer desconocida para él. Era morocha, tenía ojos claros, la encontró muy parecida a aquella joven brutalmente asesinada y descuartizada, que habían llamado y apodado la Dalia Negra. ¿Qué hacían esas fotos ahí? De repente, sin darse cuenta, empezó a recordar cosas y al atacar de mucho tiempo. ¿Y si esa mujer era la Dalia Negra? ¿Y si ese asesinato había sido su padre? Algunos aspectos de la vida de su progenitor George no lo cerraba. Estaba un poco confuso el caso y decidió investigar de manera profesional y fue recolectando pruebas. Buscó las cartas de su padre, las comparó con la letra de la que había enviado el asesino de Elizabeth Short a la prensa. La caligrafía era muy parecida. Envió todo el FBI y solicitó acceso de los archivos del caso. Las primeras conclusiones de los peritos, del reconocimiento facial y de los grafólogos no fueron concluyentes. La familia de Short negó que fuera Elizabeth la mujer de la semana.
Investigaron al padre. Stein se contactó con su medio hermana mayor, Tamar Howdell, para saber un poco más sobre su padre. Ella había denunciado a Georgie por abuso sexual cuando tenía 14 años y había declarado que él había hecho participar en varios actos. Pero no ocurrió nada y su padre fue exonerado. Después de años sin estar en contacto, los hermanos se sentaron a conversar. Le contó que algo le resultó clave para su investigación. En aquel entonces, cuando ella estaba denunciado a su padre en las dependencias policiales, había escuchado a los policías decir que Georgie había sido sospechoso del caso de Elizabeth Short. En este caso, hicieron un perfecto asesinato. Steven no cree que su padre haya asesinado solo a Elizabeth Short. Sospecha de muchos más crímenes, entre ellos los siguientes tres. Luce Springer, a quien se halló asesinada en junio de 1949, muy cerca de donde se había encontrado el cadáver de Short. El segundo caso, la actriz Gia Elizabeth Spangler, desapareció en octubre de 1949 y nunca más fue encontrada. Y el tercer caso, de Jane French, una actriz novata que fue asesinada en febrero de 1947, 4 semanas después que Elizabeth Short. Hace algunos años Stephen Howdell volvió a la casona de Shaw, hoy declarada monumento arquitectónico y valuada en $12 millones, con un perro rastreador de Carrara. El animal detectó restos humanos en el exterior y en el sótano, pero no se realizaron excavaciones que lo confirmaran. En el caso de Elizabeth Short, Stephen Howdell sostuvo que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero de que se lo habían apresado por otros motivos. Está convencido de que la razón fue esconder los abortos clandestinos que su padre y otros médicos realizaban con la anuencia de las fuerzas policiales. Pretendían evitar el descrito que supondría que los tratos espurios con el hotel salieran a la luz. Pretendían evitar el descrito que supondría que los tratos espurios con Howdell salieran a la luz. Georgie, infancia prodigio y una secretaría sin voz. Georgie Odell era un hijo único de los padres judíos emigrados de Rusia y a los Estados Unidos. Niño prodigio, por sus dotes intelectuales y musicales tenía un coeficiente asombroso de 187. Hacia fines de los años 20, convivía con una joven con la que tuvo a su primer hijo. Luego se casó con un modelo. Tuvieron su hija Tamar, mientras estudiaba medicina en la Universidad de California. Se recibió en junio de 1939 y puso su consultorio médico. Le fue extraordinariamente bien. Comenzó a ganar mucho dinero y fue nombrado en la dirección de oficina Hyde Social del condado de Los Ángeles. Llegó a tener su propia clínica privada, donde se habría realizado abortos clandestinos y donde habría tratado a ricos y famosos por vergonzosas enfermedades venéreas. Se codeaba con la élite de la ciudad y conocía sus secretos médicos. Georgie era un gran admirador del surrealismo, y entre sus amigos estaba el pintor y el artista Man Ray y el cineasta, padre del cine negro. En 1940 se casó con Dorothy Javier y siguió teniendo hijos. Entre los años 1945 y 1950, Howdell y su familia vivieron en una llamada casa de Southwell, edificada en 1926 con el diseño de Lloyd Wright, un edificio imponente dotado en una vistosa fachada de estilo neomaya. Ahí convivió con todos sus hijos, su mujer y sus 2 esposas. Entre los hechos, el exitoso cirujano parecía ejercer la poligamia. Fue en 1949 que su hija Tamar, de 14 años, abusó sexualmente. 3 testigos declararon que había visto a su padre teniendo relaciones con la hija, pero no sirvió de nada. Los cargos fueron dejados en un lado
Investigación sin punto final. George ya había estado sospechoso de otra muerte, la de su propia secretaria y amante Ruth Spaulding, que murió por una insólita sobredosis de drogas. Él había estado presente cuando ella murió e incluso quemó partes de sus pertenencias antes de llamar a la policía. Como siempre, George se salió con la suya. En 1950 se mudó a Hawái, donde se casó otra vez. En 1990 se separó y regresó a California para reincidir en el matrimonio. Esta mujer vivió con él en la ciudad de San Francisco hasta su muerte. En 1999, a los 91 años, George Hotel nunca fue alcanzado por la mano de la ley. La investigación de Stevitt podría poner poco a la luz al asunto, pero el criterio es que no todos están convencidos de que George Hotel sea el asesino. Aunque así, Steven no dejó jamás de investigar o de recibir pistas sobre las actividades de su padre. La última fue recientemente, en el 2018. Lo llamó la nieta de un informante del Departamento de Homicidio de Los Ángeles, Glenn Martin, fallecido hace mucho tiempo. Había encontrado una carta del 25 de octubre de 1949, donde su abuelo describió una serie de crímenes y mencionaba culpable a Georges. Solo mencionaba el asesino por las iniciales. Martín le había escrito para proteger a sus hijas adolescentes de las consecuencias que podría tener haber guardado secretos oscuros. El teórico rompecabezas sigue armándose. Y ya pasaron más de 70 años desde que ocurrió un asesinato más sonado en Los Ángeles, California. El caso del asesinato de Elizabeth Shore, también conocido como el caso de la Dalia Negra. Seguramente el asesino ya esté muerto. Y a pesar de los esfuerzos de los investigadores, este sigue sin ser resuelto hasta la actualidad. Nos vemos en un próximo video. Like para más contenido. Adiós.